Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Celebrando este día jueves nuestro culto en casa, un momento maravilloso para poder disfrutar de la presencia de nuestro amado Dios, un momento especial para poder agradecerle por todas sus maravillas. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos y que hagamos esta oración hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, bendito Rey, una vez más, mi Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios. Agradecidos contigo, Padre Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Agradecidos contigo, bendito Rey, porque tu gracia, Señor, una vez más nos ha alcanzado. Hoy agradecemos, oh Dios, todas las maravillas que tú nos das, bendito Dios, el permitirnos en esta noche, Señor, estar reunidos y disfrutar de tu presencia. Gracias, oh Dios del cielo, por todos los favores recibidos en este día, Señor, y durante todos los días, amado Padre. Gracias por la salud, gracias por nuestra familia, gracias por nuestro empleo, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque aún en medio de dificultades o en medio de situaciones difíciles, tú estás ahí, bendito Rey. Pero sobre todo, gracias, oh Señor, porque aunque no somos dignos de estar delante de ti, Señor, tú nos has escogido. Gracias por llamarnos ante ti, bendito Dios, aún sin ser merecedores de ello, bendito Padre. Hoy reconocemos, Señor, que hemos fallado, bendito Dios, que tal vez te hemos lastimado, Señor, con nuestras palabras, con nuestra forma de actuar, Señor. Perdónanos, oh Dios, si no somos unos dignos representantes tuyos aquí en la tierra. Perdónanos si hemos lastimado a las personas que nos rodean. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos hecho cosas desagradables delante de ti, mi Dios. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón, Señor, que laves nuestras culpas, bendito Padre Celestial. Que nos permitas, oh Señor, enmendar cada día nuestros errores. Hay ocasiones, oh Señor, que nos hemos equivocado, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, Señor. Perdónanos si hemos cometido pecados, bendito Dios, de cosas que ni siquiera sabíamos, Señor. Hoy te pedimos que saques a la luz, bendito Dios, todo lo que haya oculto en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que así podamos enmendar cada error, para que así podamos, oh Dios del cielo, alejarnos de ese pecado, de esas equivocaciones, bendito Señor, Dios de los ejércitos. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. ¿Cómo no agradecerte, bendito Dios? Y solo por ti, mi Rey, lo tenemos todo. Hoy te damos gracias, oh Señor, por cada persona, Señor, que está congregada en esta noche, por cada familia aquí representada. Gracias por este ministerio, Señor, que tú has establecido, bendito Dios, para que pueda continuar, Señor, ese mandato tuyo que es conservar y preservar la palabra, bendito Rey. Gracias por usarnos, mi Dios. Gracias, bendito Señor, por inclinar tus ojos, tus oídos, tu corazón a cada uno de nosotros, bendito Rey. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios. Perfecto eres, mi Señor. Hoy oramos, bendito Dios, para que seas tú, Señor, hablándonos conforme a tu perfecta voluntad, dándonos sabiduría, Señor, para poder entender tu mensaje, permitiéndonos ser, bendito Dios, como era el sacerdote Esdras, que disponía su corazón para escuchar tu palabra, Señor, que luego, mi Dios, la ponía en práctica, Señor, y que así también luego la enseñaba, bendito Rey. Ayúdanos a ser personas activas en tu camino, Señor, a ser siervos y discípulos activos en tu mano, Señor del cielo, a poder cumplir, Señor, ese deseo que tú tienes en tu corazón, que es que todo el mundo sea salvo, bendito Rey. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tú lo llenes, Señor, para que llenes cada vacío que hay dentro de nosotros, lo llenes con tu gracia, con tu amor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Hoy colocamos delante de ti toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras culpas, bendito Rey, y te pedimos, oh Señor del cielo, que seas tú levantándonos en victoria, que seas tú, Señor, permitiéndonos salir adelante, sobrellevar aquellas dificultades, bendito Dios, que seas tú, oh Dios amado, ayudándonos a encontrar la solución perfecta a cada situación, bendito Rey. Confiamos en ti porque tú eres nuestro Padre. Te amamos, mi Señor, sobre todas las cosas, bendito Dios. Entregamos ante ti todas nuestras necesidades, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú las suplirás conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre Celestial, en esta noche te damos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que soples aliento de vida sobre esos huesos secos, que nos convenzas de pecado, Señor, que a través de tu palabra seamos transformados, que a través de tu palabra, Señor, seamos más que vencedores. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo,
Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, entonces, como todos los jueves, estudiando de manera secuencial la palabra de Dios, para hoy nos corresponde Levíticos, el capítulo 4. Y nuestro tema de hoy, enmendar el error. Todos de alguna manera hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo a lo largo de nuestra vida, porque no somos personas perfectas, porque no estamos exentos de equivocarnos. En algunas ocasiones hemos cometido errores llevados por, puede ser nuestra terquedad, llevados tal vez por nuestro egoísmo, pero también hemos cometido errores de manera involuntaria, porque tal vez desconocíamos algo o porque tal vez ignorábamos algo. El mandato de Dios es que todos seamos salvos, que todos seamos santos y perfectos. Sin apartarnos de Levíticos 4, vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento de Dios el ser perfecto. Dios nos dice ser perfectos, así como Él es perfecto. Muchas veces nosotros creemos que llegar a esa perfección es llegar a un estado en el que no tengamos ninguna equivocación, en el que no cometamos ningún tipo de error. Y realmente eso sería muy complicado. El único que llega a ese estado es Cristo, porque Él no comete ningún error, porque Él es santo, porque Él es sabio. Pero en cambio nosotros, en nuestra condición humana, sí cometemos errores y nos equivocamos. Y cuando Cristo nos dice en su palabra que nos manda que seamos perfectos, no significa que vamos a dejar por completo esas equivocaciones. Lo que Dios quiere decirnos es que luchemos cada día por mejorar. Es que enfoquemos nuestra vida a hacer las cosas como Él quiere y a tratar de ser cada día esas personas de excelencia que Él está buscando. A lo largo de nuestra vida, como decimos, vamos a cometer errores. En la actualidad hemos cometido errores y seguramente los seguiremos cometiendo. Pero Dios quiere que cada vez vayamos minimizando esos errores, que cada vez vayamos disminuyendo aquellas equivocaciones y que lleguemos a un estado de excelencia, a un estado de cada vez ser mejores así como Dios quiere. Y no solamente mejores a nivel espiritual, mejores también a nivel secular, que podamos ser mejores padres, que podamos ser mejores hijos, que podamos ser mejores trabajadores o mejores vecinos. Dios es un Dios maravilloso y quiere que como personas seamos esas personas integrales, que podamos salir adelante en todas nuestras áreas. Sin embargo, como decíamos, todos en algún momento cometemos errores. Veamos qué nos dice ya en Levíticos 4, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellos. Hasta ahí nos dice, si alguna persona pecare por yerro, si alguien se equivoca, si alguien comete algo por equivocación, por desconocimiento, por ignorancia. Dios es un Dios maravilloso y nos da cada vez a nosotros nuevas oportunidades. Y a diario nos está dando una y otra oportunidad. Dios es muy consciente de que en nuestra naturaleza humana estamos propensos a cometer errores. Y por eso aquí entonces le advertía al pueblo diciéndole que si alguien se equivoca de manera involuntaria, si alguien peca de manera involuntaria, entonces Dios nos dice, todos, absolutamente todos, podemos caer en ese pecado involuntario o en algún tipo de equivocación. Veamos qué nos dice también en Romanos 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestra naturaleza humana entonces es de ser personas pecadoras.
Y siempre hemos dicho, pecar es equivocarse, pecar es errar al blanco. Por eso todos estamos tal vez expuestos a cometer ese pecado. Es más, entre más trabajemos y entre más cosas realicemos, más tendemos a equivocarnos o más ocasiones habrán de tal vez cometer alguna equivocación. Puede ser una equivocación o un pecado frente a los mandamientos de Dios, o puede ser también una equivocación frente a nuestro desempeño en nuestro diario vivir. Entonces Dios nos dice, todos somos pecadores. Es lo que nos dice Romanos 5:12. Y ahí vamos a ver lo que nos dice entonces en Levíticos 4, el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Uno de los primeros en equivocarse entonces, según nos dice la palabra, en muchas ocasiones son los sacerdotes, pueden ser también los pastores, pueden ser también los líderes de las congregaciones. A veces hay personas que creen que porque se trata de un pastor o porque se trata de un líder creyente o porque es cristiano, entonces tiene que hacer todas las cosas bien. Pues no, Dios sabe que no, que tenemos también en nuestra vida un margen de error, un margen de equivocación. Y empieza diciéndolo con los sacerdotes. Nos dice también en el versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos, se han de hacer de los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no ha de hacer y pecare. Aquí nos menciona, nos dice, los líderes también están expuestos a equivocarse. El versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo en contra de Jehová, las cosas que no se han de hacer y si fueren culpables. Y también el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Mire que allí nos muestra en este capítulo de Levíticos 4 todas las categorías existentes en el pueblo y las cuales todas en algún momento podían cometer pecado. Los sacerdotes, los líderes religiosos, también nos dicen los jefes, los príncipes, aquellos tal vez que están en la cabeza en alguna circunstancia, en algún nivel, podríamos decir, puede ser el jefe en tu trabajo, puede ser el maestro en el colegio o en la escuela, puede ser el líder que está discipulando a otro. También nos dice los de la congregación, todos los que nos congregamos, todos los que decimos seguir a Cristo o los que somos cristianos, pero también dice todos aquellos del pueblo, todas las personas del pueblo, todos tal vez los que están incluso afuera, tal vez los que no pertenecen a ninguna congregación como tal y que están afuera. Todos, absolutamente todos, desde los de afuera hasta el que está en un nivel mucho más alto, todos estamos expuestos a equivocarnos en algún momento, a cometer algún error. Es más, entre más cosas, como decimos, entre más cosas nosotros hagamos, más oportunidades o más ocasiones de equivocarse habrán. Si es alguien que se cruza de brazos y no hace absolutamente nada, pues esa será su única equivocación, el dejar que la vida pase y no sacarle provecho. Pero en cambio, el resto de personas, aquellas que entre más quieren salir adelante, más oportunidades habrá de equivocarse. Si ponemos tal vez en cuenta o si recordamos, por ejemplo, aquellos grandes inventores, aquellos que en algún momento inventaron las cosas que para nosotros hoy en día nos facilitan la vida. Podríamos pensar tal vez en aquel que inventó la luz eléctrica, en aquel que inventó tal vez los focos o los bombillos. Al principio, muy seguramente, esos experimentos no funcionaban como tal. ¿Cuántos bombillos no habrá explotado? ¿Cuántos focos no habrá quemado en ese ensayo, en ese aprendizaje o en el desarrollar esa actividad? Entre más actividades realicemos y entre más nosotros pretendamos avanzar, más oportunidades o más ocasiones habrán de equivocarse. Entonces Dios nos dice, mire, seamos perfectos, no que seamos libres de todos los errores, no que estemos libres de toda culpa, no, sino de que cada día mejoremos
para avanzar, de que seamos capaces de ver esa equivocación en algún momento. En ese versículo 13 dice, si hubiera errado y estuviera oculto a los ojos del pueblo. Si hay algo que está oculto dentro de nosotros, que con Dios podamos verlo, que tomados de la mano de Dios y teniendo en cuenta nuestra acción, nuestra forma de ser, podamos también mirar y entender eso en lo cual estamos actuando mal o en lo que hemos equivocado. Si hablamos de pecado, no solamente hablamos de cosas que desagraden a Dios, sino también de cosas que no nos permiten avanzar. Tal vez nos metimos en algún negocio, un negocio que nos la pintaron bien, pero que por ignorancia, como decía, involuntariamente, terminamos fallando. Eso sería un pecado, eso sería una equivocación. ¿Cuántas veces tal vez realizando cualquier cosa lo hemos hecho mal? Porque entendimos mal las instrucciones, porque no sabíamos cómo hacerlo, porque tal vez lo hicimos por el afán. Diferentes situaciones que hacen que cometamos errores. A veces llevados por el afán, como decíamos, a veces llevados tal vez por la desconcentración. Estamos haciendo una cosa, pero estamos pensando en otra. Todo eso nos lleva entonces a lo largo de nuestra vida a cometer muchos errores. Entonces, mire que Dios es un Dios maravilloso y es un Dios que nos da la oportunidad. Él no nos castiga de una por ese error. Por el contrario, Él les decía al pueblo, si alguien se equivoca, si alguien de manera involuntaria comete un error, pues bien, habrá una manera de enmendar ese error. Para ellos entonces tenían que presentar ante el sacerdote un sacrificio, tenían que presentar, como nos decía aquí en el versículo 4 y 5, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mire que en ese entonces, cuando el pueblo cometía algún tipo de pecado, cuando el pueblo estaba inmundo por alguna situación, porque tal vez se acercó a una persona muerta, porque tal vez se acercó a un animal que estaba muerto. Las mujeres, si estaban pasando tal vez por su periodo menstrual, todas esas cosas los hacían impuros y tenían que purificarse y limpiarse llevando un sacrificio. O si cometían algo de lo cual no estaban enterados, alguna razón por la cual ellos no sabían o tenían desconocimiento. Entonces presentaban ante el sacerdote ese sacrificio. Dios quiere que entendamos que es normal tal vez cometer errores, que es normal tal vez equivocarnos, pero que debemos aprender de alguna forma a minimizar lo más posible esos errores o a disminuir esos errores o a mejorar ese error que ya hemos cometido. Entonces la intención de Dios es que aprendamos a enmendar esos errores. Pero ¿cómo entonces lo hacemos? Primero, dice, si podemos evitar esos errores. Veamos qué nos dice ahí. Entonces veamos lo que nos dice en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Dios entonces en esta palabra nos dice que una manera de evitar el error es cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, cuando nos damos cuenta de que hemos pecado. Veamos que nos dice ahí también en Levíticos 4, versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación
y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Dios entonces nos dice, si queremos llegar a ser perfectos, si queremos llegar a alejarnos de ese pecado, a disminuir esos errores, lo primero entonces es reconocer que tenemos debilidades, reconocer que tenemos falencias, que nos hemos equivocado. Nos mencionaba aquí la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo se creía muy importante y se creía que él no tenía errores o creía que él no tenía fallas, y por eso con la frente en alto le decía a Dios, gracias porque yo no soy como ese publicano, gracias porque yo no soy ladrón, gracias porque yo no hago esto, gracias porque yo no hago aquello, no soy adúltero, yo no hago esto. Muchas veces nosotros también llegamos a un punto en el que nos creemos tan santos al estilo de ese fariseo. Es que yo soy cristiano y yo sí sigo a Dios y yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no hago esto, no hago aquello. Y eso está muy bien. Hay muchas cosas que hemos dejado a un lado, pero también hay otras que aún siguen en nuestra vida y que nosotros tal vez ni cuenta nos hemos dado. A veces somos negligentes, no hacemos las cosas cuando tenemos que hacerlas, somos permisivos, somos perezosos. Entonces Dios dice, si queremos aprender a ser perfectos, debemos aprender a darnos cuenta de ese error y reconocer ese error. Ahí en Levítico nos decía, cuando el pueblo se dé cuenta del error. Tal vez al principio estamos cegados, tal vez en muchas ocasiones no nos damos cuenta, porque es fácil para nosotros ver los errores en las otras personas y no ver nuestros propios errores. Vemos la viga que está en la paja que está en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro. Entonces, eso no nos permite ver nuestros errores, no nos permite reconocer que también nos equivocamos. Nuestra altivez, nuestro orgullo, ahí ya estamos cometiendo un grave error y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso debemos pedirle a Dios que sea Él el que cada día nos muestre ese pecado oculto. Cada día nos muestre qué cosas estamos haciendo mal y cómo poder mejorarlas. Que cada día nos muestre qué equivocación hemos cometido. Dios solamente es Él el que nos permite a nosotros que reconozcamos ese pecado. Para ello entonces debemos aprender a hacer una evaluación de lo que hacemos. A nivel espiritual, cada día al finalizar en nuestro momento de oración, le decimos a Dios, Señor, hoy te entrego mis culpas, hoy te entrego mis faltas, aún aquellas cosas que tal vez hice y que no me he dado cuenta. En medio de la oración le podemos pedir a Dios que sea su Espíritu Santo el que nos muestre ese pecado, que sea Él el que nos muestre qué errores hemos cometido. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros hacemos esa evaluación y nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo ante los ojos de Dios y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo y nos perdona. Veamos allí en 1 de Juan 1, versículo 9. Primera de Juan 1, el versículo 9. Si confesábamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces Dios nos dice, lo importante es reconocer que hemos pecado. Porque ahí dice, si decimos que no hemos pecado, ya estamos haciéndolo a Dios mentiroso. Entonces dice, no, debemos reconocer en el momento de la oración, como decíamos, le confesamos a Él en qué nos hemos equivocado. Y si tal vez no nos hemos dado cuenta, Dios nos muestra y nos dice qué cosas están mal. Eso sucede también a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida nosotros debemos hacer esa evaluación. ¿Qué hice en mi trabajo? ¿Cómo me fue hoy? Las grandes empresas, aquellas que triunfan y que tienen éxito, son las que están capacitadas para hacerse una evaluación de manera interna, una auditoría interna, para revisar qué cosas están bien
y continuar con ellas, pero también para revisar qué cosas están mal para poder cambiarlas o para poder mejorarlas. Podemos poner un ejemplo. Cuando hacemos o escribimos un texto en computador, muchas veces no tenemos tal vez la capacidad o el conocimiento de escribir de la forma correcta y de tener la ortografía correcta. Y a veces escribimos las cosas mal. Pero este sistema tiene una forma de mostrarnos qué cosas están mal. Y hay muchas palabras, cuando están mal escritas, las pone en rojo o las señala. Entonces, ahí estamos haciendo esa evaluación. Una vez que hemos hecho todo el escrito, nos damos cuenta cuántas palabras están en rojo, cuántas palabras están señaladas. Y ahí tenemos varias opciones, porque el mismo sistema, el mismo computador nos da la opción de cambiar esa palabra por otra, nos sugiere otra palabra o también nos da ignorar. Y le podemos dar ignorar y dejarla así. En nuestra vida sucede igual. Muchas veces nosotros revisamos nuestra vida, pensamos y miramos qué cosas hemos hecho mal. Y a veces pensamos y tenemos la oportunidad de cambiarlas. Pero en ocasiones preferimos, al estilo como en esas palabras, decir ignorar. Y prefiero ignorar cualquier cambio. Y digo, que prefiero quedarme así. Y empezamos entonces a justificar nuestra mala acción, a justificar ese error. Cometí un error y me equivoqué. Y en vez de cambiarlo, en vez de tratar de mejorarlo, en vez de reconocer ese error, lo que hago es justificarlo. Y digo, es que yo lo hice así porque no alcancé. Yo lo hice así porque alguien me dijo. Lo más fácil es echarle la culpa a otra persona. Yo lo hice así porque no sabía. Yo lo hice así porque así queda más bonito. Y empezamos a buscar muchos pretextos y muchas maneras de justificar ese error. En vez de cambiarlo, en vez de buscar la forma correcta, no. Simplemente preferimos justificarlo o taparlo también. A veces cometemos un error y en vez de aceptar ese error, lo que hacemos es tratar de disimularlo, que nadie se dé cuenta. Creemos que si nadie me vio, no pasa nada. En tu trabajo tal vez cometiste una equivocación. Puede ser que lo hiciste de manera involuntaria, pero cuando se da cuenta, en vez de hablar tal vez con su superior, en vez de tal vez mostrar y decir, me equivoqué, hice esto mal, ¿cómo lo mejoro? No, lo más fácil es quedarse calladito. Si nadie se dio cuenta, entonces no hagamos escándalo y que nadie lo sepa. Cuando pregunten, ¿qué pasó aquí? Nadie dice nada, porque no estamos en esa capacidad de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestro error. Por lo contrario, como decimos, o lo justificamos o lo ignoramos, al estilo de en ese trabajo escrito. Muchas palabras en rojo y decimos, dejémoslas así. A veces las ignoramos. A veces decimos, no, sí, toca dejarlas porque es un nombre propio, porque es un nombre de persona, porque así se escribe. Entonces le damos omitir, porque decimos, sí, está bien. Pero hemos hecho esa evaluación, hemos hecho esa revisión. Todos los que hemos escrito alguna vez un documento, una carta en Word, simplemente nos da todas esas opciones. Y en nuestra vida Dios nos dice algo igual, dice, hagamos esa revisión en nuestra vida. En la noche, como decíamos, esa vida espiritual, al Señor Jesús en medio de esa oración. Dios mío, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice? Si tal vez no lo sé, preguntarle, pero si lo sé, reconocer, arrepentirme y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a lo largo de nuestra vida, también entonces, hacer esa revisión y mirar qué cosas estamos fallando y cómo podemos mejorarlo. Y una manera entonces de enmendar ese error es a través de la capacitación. Segundo entonces es capacitarse y aprender. Porque una manera o una de las excusas o de las, digamos, de lo que genera un error es la falta de capacitación, la falta de aprendizaje. Hizo algo mal porque no sabía cómo hacerlo. Puede ser que nadie le enseñó. Puede ser que lo hizo sin estar listo o sencillamente puede ser que nunca quiso aprender y que hizo algo sin
sin el conocimiento previo. La mayoría de las equivocaciones suceden cuando no estamos realmente capacitados para hacer algo. Entonces es ahí donde Dios nos dice, es importante capacitarnos, es importante aprender, porque el desconocimiento de algo, la ignorancia, no impide que tal vez tengamos que pasar una consecuencia si algo sale mal. Si no estamos capacitados y hacemos algo equivocado, muy seguramente tendremos que pagar una consecuencia. Entonces Dios nos dice, es importante que aprendamos y que nos capacitemos. Así vamos a disminuir también esos errores. El aprendizaje es lo único que nos permite a nosotros avanzar y que nos permite seguir adelante. Si decimos, Señor, hice algo que a ti te desagrada, pero ni siquiera sé qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que le desagrada, si no tengo claro cuáles son sus mandamientos, si no tengo claro qué dice su palabra, voy a equivocarme y voy a cometer errores. Entre menos conozca, entre menos aprendizaje tenga, más errores voy a cometer. Si decimos, es que no sé qué le agrada a Dios, pues entonces debo preocuparme por estudiar su palabra, por estudiar el devocional, por asistir al culto, por congregarme, porque de esa forma entonces puedo desarrollar más mi aprendizaje y puedo entender qué tengo que hacer, cómo hacerlo bien y qué cosas debo ir dejando a un lado. Todo eso aplica entonces también para el resto de áreas de nuestra vida. Si tal vez cometí un error en mi trabajo porque no estaba capacitado, pues entonces ahora con mayor razón debo capacitar. Ahora con mayor razón debo entonces realizar esa evaluación y realizar un correcto aprendizaje, dejarme enseñar y disponerme también a aprender. Eso me recuerda situaciones que vivimos en la actualidad en mi trabajo. Se aproxima una auditoría muy importante para nosotros, una entidad que va a verificar la calidad de los procesos, de las buenas prácticas de elaboración. Y entonces ahorita estamos realizando todas esas evaluaciones. Cómo son los procesos, qué estamos haciendo y qué hemos dejado de hacer. Y cuando nos sentamos a analizar eso, nos damos cuenta que hay muchas cosas, que hay muchos errores que hemos cometido y que estamos cometiendo por ignorancia, porque no conocíamos. Ahorita es donde nosotros tenemos que leer los procesos, tenemos que mirar cómo están los documentos, tenemos que mirar qué dicen los documentos, qué dicen los decretos, cómo está en la resolución, para según eso nosotros poder realizar las actividades bien y no cometer errores. Lo primero entonces también es capacitarse, aprender. Con Cristo sucede igual. Si quiero hacer lo que a Cristo le agrada, tengo que saber lo que a Él le agrada, para así desempeñarme de una mejor manera. Entonces Dios en esta noche nos dice, cometer errores tal vez es normal, porque esa es nuestra naturaleza humana. Todos tarde o temprano los cometemos y los seguiremos cometiendo. Pero también nos dice Dios que podemos disminuir cada día esos errores, que podemos evitarlos. Y eso lo hacemos cuando nos evaluamos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando una vez que hemos reconocido ese error, nos disponemos a aprender y a capacitarnos. Tercero, cuando actuamos frente a ese error. Veamos qué dice en el versículo 23 de Levíticos 4. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. ¿Qué les pasaba a ellos? Ellos, una vez que reconocían el error, presentaban ese sacrificio. Tenían que ir y buscar aquel macho cabrío sin ningún defecto. Tenían que esforzarse por conseguir esa ofrenda perfecta ante los ojos de Dios. Ellos no se cruzaban de brazos, tenían que hacer algo para poder recibir ese perdón. Y en nuestra vida sucede igual. Si nos damos cuenta que estamos equivocados, tenemos que actuar frente a esa equivocación. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Es necesario realizar los cambios que se requieran. Nuestro pastor siempre ha puesto un ejemplo y dice, si vamos tal vez en el auto para el norte y vamos hacia el norte, pero resulta
que el camino que tomamos era lo contrario hacia el sur. Teníamos que ir hacia el sur, pero nosotros tomamos hacia el norte. No importa los kilómetros que hayamos avanzado, no importa cuántos días de camino hayamos avanzado. En el momento en que nos damos cuenta que estamos en dirección contraria, tenemos que actuar. Yo iba hacia el sur y tomé el camino hacia el norte. Es el momento de actuar. Y con todo el dolor del alma, así hayamos, como decimos, recorrido todo lo que queramos o los días hayan pasado, pero tengo que hacer un alto, tengo que hacer un pare, dar la vuelta y encaminarme hacia el destino que yo quiero llegar. Sucede eso, sucede que si me estoy dando cuenta de una equivocación, no puedo seguir metido de cabeza en esa misma equivocación. Tengo que buscar la manera de cambiar ese rumbo. Tengo que buscar la manera de ser algo distinto. Si alguien está, no sé, cocinando y prueba la comida y le falta o se le fue o le echó sal en vez de azúcar, por ejemplo. Preparó el café y le echó sal. Al probarlo, le sabe horrible. ¿Qué tiene que hacer? Lastimosamente tendrá que regar ese café y volver a prepararlo, parar nuevamente el agua y volverlo a hacer. ¿Que quita más tiempo? Sí. ¿Que da desánimo en ocasiones? Sí. Pero es importante. Una vez que hemos reconocido el error, tengo que esforzarme para poder mejorar y para poder hacer las cosas de una forma diferente. No me puedo quedar ahí. ¿Qué es lo que muchas personas insensatas hacen? Se dan cuenta del error. Se dan cuenta que tal vez con su actitud están dañando a su familia. Se dan cuenta que con su actitud están tal vez a punto de perder su empleo. Se dan cuenta que con su actitud están siendo desagradables ante los ojos de Dios. Pero son personas insensatas, son personas orgullosas, que se dejan llevar por ese orgullo y por esa altivez. Y llega un momento en que, ¿y qué? Yo lo hice y lo voy a seguir haciendo así. El que me quiera así como soy. Si me quiere dar trabajo, pues que me lo dé, y si no, pues que me echen. Si Dios no quiere que yo vaya, pues entonces yo ya no voy a la iglesia. Si el pastor me llama la atención, entonces yo ya no me congrego. Y empezamos, como esos niños caprichosos, a no aceptar un consejo, a no aceptar una corrección, a no aceptar absolutamente nada de nadie, porque creemos que somos los únicos que estamos o que tenemos la razón. Y peor aún sabiendo que está equivocado, aún sabiendo que eso que está haciendo no le está llevando nada bueno, aún así, de cabeza, decide meterse en eso. Porque el hecho es no darle la razón a nadie más. El hecho es demostrar que tiene la razón, aunque sepa realmente que no la tiene. Entonces dice, debemos actuar frente a ese error y debemos estar dispuestos a realizar los cambios necesarios. Si no estamos dispuestos a realizar el cambio necesario, entonces seguiremos sumergidos en ese error y nos va a consumir la vida, nos va a consumir el trabajo y nos va a hacer desagradables ante Dios. Cuarto, dice, debemos buscar ayuda si es necesario. Veamos qué dice versículo 15 y 16. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. El pueblo y todos aquellos que se equivocaban de manera involuntaria, aunque sabían que estaban equivocados, reconocían su error y presentaban ese becerro, ese cordero, pero por sí solos no podían presentar el sacrificio. Necesitaban, dice, la ayuda de los ancianos y necesitaban la ayuda del sacerdote. Necesitaban la ayuda de personas idóneas que les ayudaran a enmendar ese error, a sobrellevar y arrepentirse de ese pecado. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Si estamos haciendo las cosas mal y no sabemos cómo actuar, si me equivoqué en algo y no sé cómo hacerlo, debo pedir la orientación de alguien que sí sepa. Debo pedir la orientación de alguien que me pueda decir cómo hacerlo. En el ejemplo que poníamos de la persona que va camino al norte cuando su objetivo era ir al sur.
Tal vez va por ahí, no sabe, está perdido, entonces frena el auto y pregunta a los moradores cercanos, a las personas que están por ahí. Busca ayuda. Y ya esas personas le dicen, no, estás mal, por aquí no es. Regrésate al principio y toma el camino contrario. Siempre va a haber alguien ahí que tiene mayor conocimiento que nosotros y que sabe cómo actuar frente a esa situación. En tu trabajo, si te equivocaste, si no sabes cómo realizar eso, pues pide ayuda tal vez a aquellas personas que llevan más experiencia, que tienen más experiencia, aquellos jefes, aquellos líderes, aquellas personas que te pueden decir sí está bien y darte el aval para continuar, o que por el contrario te dirán no, está mal, corrígelo, cámbialo. Busquemos esas personas. A nivel espiritual, a veces sucede que o se lo delegamos todo al pastor o queremos hacerlo nosotros todos solos. Y no es ni lo uno ni lo otro, sino mantener un equilibrio. Puedes buscar la ayuda de un siervo, puedes pedir orientación o un consejo a ese pastor, a ese líder, pero creyendo y sabiendo que es Dios el que habla y también estando dispuesto a obedecer ese consejo, porque de lo contrario de nada sirve. Muchos buscan la consejería del pastor. Pastor, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y el pastor los aconseja conforme a la voluntad de Dios y les dice, mira, eso está mal, deja de hacer aquello, enfócate en esto otro. Pero la persona, como no le dicen lo que quiere escuchar, simplemente se hace de oídos sordos y le da ignorar a esas frases, ignorar a eso que el pastor le está diciendo. Es más, muchos hasta se enojan y ¿para qué le conté al pastor? ¿Para qué le dije si me está diciendo que haga lo que yo no quiero hacer? ¿Por qué? Porque se niega a reconocer su error y se niega a reconocer que está equivocado. Es decir, busca ayuda si es necesario, pero si estamos buscando esa ayuda de personas idóneas es porque nos vamos a dejar ayudar, porque vamos a también a trabajar y porque vamos a dejarnos guiar de las personas tal cual como Dios quiere. Veamos qué nos dice Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con este versículo vamos al último punto que nos dice no volver a hacer lo mismo. Decíamos que es normal cometer errores, pero no es normal vivir metido en el mismo error todo el tiempo. Y eso nos dice entonces Gálatas, nos dice, no volvamos a ese yugo que estábamos al principio. Si ya, listo, cometimos un error porque éramos ignorantes, porque no sabíamos, pero si aún así, aún conociendo ahora el error, volvemos y caemos en ese mismo error, entonces nuestra vida nunca va a prosperar. Si me dicen que voy camino al norte, pero que es por el otro lado, y aún así de cabeza dicen, no, yo me voy por ahí, nunca va a llegar a esa meta, a ese objetivo. Se le irá su vida, se le irá el dinero, se le irá la paciencia, se le irán muchas cosas y nunca va a conseguir ese objetivo. Dios nos dice eso, es normal cometer errores, pero no cometamos el mismo error una, y otra vez, porque entonces Dios nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Sin embargo, nuestra vida se va a quedar estancada, sin embargo, cada vez vamos a ir de atrás para adelante. Veamos qué nos dice Hebreos 16, versículos del 10 al 26. Hebreos 6, perdón. Del 10 al Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Y veamos, es Hebreos 10:26, perdón. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dice, si hemos pecado voluntariamente, ya conociendo, ya teniendo claro, entonces ya no hay sacrificio que valga. Ahí ya nada que hacer. Dios nos da nuevas oportunidades. Dice, al principio leíamos en Levíticos 1 y 2, al que peca involuntariamente, al que lo hace por desconocimiento, al que lo hace por ignorancia, al que lo hace porque no hubo quien le enseñara. Pero aquella persona que se equivoca porque quiere equivocarse, porque tiene claro todo y quiere hacerlo, ahí dice Dios, ya no hay sacrificio, hay sin nada que hacer. Porque sucede, y es triste eso, que muchos conociendo la verdad, que muchos ya siendo cristianos, conociendo lo que Cristo ordena, conociendo los mandatos, aún así por voluntad propia, deciden hacer las cosas mal. Porque sí, porque quieren, porque les gusta, porque tal vez creen que esa es la salida. Entonces dice, ahí ya no hay nada que hacer. Dios es un Dios maravilloso que entiende nuestro nivel humano, que entiende que nos podemos equivocar. Pero también nos dice, no podemos seguir metidos en lo mismo. Es necesario de alguna forma tratar de disminuir esos errores, como decíamos, a través del conocimiento, a través de reconocer y autoevaluarse, a través de buscar personas idóneas que le puedan ayudar. Pero si aún así decide seguir haciendo las cosas mal, ahí sí no podemos hacer nada. La decisión está en cada uno de nosotros. Ya para finalizar, veamos qué nos dice Efesios 4, del 26 al 28. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué nos dice ya como conclusión este versículo? Airaos, pero no pequéis, dice Dios. Está permitido tal vez enojarse, pero que ese enojo no dure todo el día. Podríamos cambiarlo en el tema de, está permitido tal vez equivocarse, pero esa equivocación no puede durar toda la vida. Ahí en ese versículo 27 dice, en el versículo 28, el que hurtaba ya no hurte más, sino que ahora trabaje. Eso es lo que dice Dios. Tal vez hay alguien que se equivocó, que hurtaba por necesidad o por que así se acostumbró. Entonces, el que hurtaba no hurte más. El que se enojaba no se enoje más. Si hemos cometido ese error, pues no volvamos a cometer el mismo. Ahora ya con conocimiento, ahora ya con más claridad en nuestra mente, en nuestra vida, tenemos entonces que tomar cartas en el asunto. Y ya depende de nosotros. Porque lastimosamente la ignorancia no nos libra de sufrir la consecuencia. Se dice que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Porque nos guste o no nos guste, todo tiene una consecuencia. Y si lo estamos haciendo, lastimosamente vamos a tener que vivir esa consecuencia. Aunque no conozcamos, aunque desconozcamos eso, si supongamos vamos a otro país y llegamos a ese país y cometemos algo que para nosotros es algo normal, pero que para ellos es un delito, nos van a llevar a la cárcel y vamos a tener que pagar una consecuencia. Y aunque digamos, Señor, es que yo no conozco, es que yo no conocía, yo no soy de aquí. No, qué pena. Cometió una infracción en ese país y lo tiene que pagar. Y eso es lo que Dios nos dice. Pues lastimosamente, si nos equivocamos, a veces tendremos que pagar consecuencias. Por eso entonces es la importancia de conocer eso que vamos a hacer, de conocer, de capacitarnos a lo largo de nuestra vida espiritual y a lo largo de nuestra vida secular.
y que una vez que hemos reconocido ese error, pues que no lo volvamos a hacer, porque de lo contrario, como decimos, ahí nos vamos a estancar. Si seguimos avanzando hacia el norte, cuando nuestra casa quedaba en el sur, lastimosamente seguiremos perdidos, lastimosamente se nos irá la vida, se nos irán los recursos y nunca creceremos ni avanzaremos. Por eso es que tal vez tantos años en la vida cristiana y no vemos ningún resultado. Tantos años en ese trabajo y no vemos ningún resultado. Tantos años tal vez con la misma pareja y no vemos nada productivo, ningún resultado. ¿Eso es por qué? Porque aunque sabemos que estamos equivocados, aunque sabemos que en ese trabajo estoy actuando mal, que estoy obrando mal, aunque sé que con esa pareja tal vez no me la llevo bien, que con ese novio solamente es peleas, que con ese novio solamente es malos tratos, y aún así me quiero ir de cabeza, pues ahí sí Dios se lava las manos y ya nos dice, es nuestra responsabilidad. Dios en su misericordia nos perdona. Dios en su misericordia nos da nuevas oportunidades. Sin embargo, hay ocasiones en las que tendremos que vivir consecuencias de esos errores. Nos dice, airaos pero no pequéis. Es normal equivocarnos, pero que no vivamos todo el tiempo en ese mismo error. Es normal que en algún momento hagamos algo malo, pero no podemos seguir todo el tiempo en lo mismo. Dice, el que hurtaba ya no hurte más. El que cometía ese error ya no lo vuelva a hacer. Ahora nuestros ojos son abiertos. Ahora nuestra vida Dios permite que sea mucho más clara. Si confiamos en Él, si creemos en Él, pero también si disponemos a ser mejores. Llamados a ser perfectos. No que estemos libres de errores. No que estemos libres de toda culpa. No. Sino de que cada día luchemos por mejorar. Esos errores en nuestra vida podríamos utilizarlos de dos formas. Una, para quedarnos ahí estancados, para quedarnos ahí lamentados y llorando. Y la otra, para aprender de ellos. Se dice que es importante aprender de los errores. Se dice que es importante que eso que nos salió mal, veamos qué podemos rescatar de ello, cómo podemos avanzar. Y volvemos al ejemplo de aquel inventor. Tal vez las cosas que le salieron mal en su momento, los bombillos que estalló, los corrientazos que tal vez recibió, todo eso le permitió a él aprender y decir, bueno, ese cable lo conecté allá, me dio corriente, no, entonces ahora lo conecto acá. Realizar ese cambio respectivo. Eso que hice ya no lo voy a hacer ahora de esa forma, lo voy a hacer de otra manera. Entonces cuando hacemos eso, cuando disponemos nuestra vida al conocimiento, al aprendizaje, cuando nos disponemos a actuar, todo va a mejorar. Y esos errores que hemos cometido en el pasado nos servirán como un impulso para avanzar y tener un presente y un futuro mucho mejor, siempre tomados de la mano de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta noche. Recuerden que estos momentos son momentos importantes porque disfrutamos de la presencia de Dios y además de eso aprendemos. Veíamos cómo enmendar esos errores. Una de esas maneras es capacitándonos y aprendiendo cada día más, y eso es lo que hacemos en estos espacios maravillosos. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos y que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Jehová de los ejércitos, bendito Rey, te damos mil gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, bendito Dios, por hablarnos hoy la importancia de enmendar esos errores. Tal vez es normal que nos equivoquemos, tal vez es normal que cometamos errores de manera involuntaria, por desconocimiento, por ignorancia, Señor. Pero hoy te pedimos, mi Dios, para que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, permitiéndonos, Señor, evaluarnos cada uno a nosotros mismos y ver qué cosas estamos fallando, para poder cambiarlas, para poder mejorar, bendito Rey. Sabemos que contigo, mi Dios, nada es casualidad, bendito Padre. Sabemos que contigo, Padre Santo, todo es para bien, aun aquellas dificultades, aun aquellas cosas negativas serán ese impulso que nosotros podamos tomar para poder avanzar, Señor. Si nos hemos enojado, si nos hemos airado, Señor, o si hemos cometido cualquier otro tipo de error, bendito Dios, hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que laves nuestras culpas, que nos permitas entender qué cosas estamos haciendo mal, para poder entender también qué cosas tenemos que hacer para poder avanzar. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, que nadie está demasiado alto como para no equivocarse.
porque desde líderes, desde sacerdotes, desde jefes o desde personas en cargos altos, Señor, también pueden cometer errores. Asimismo todos, los de adentro de la congregación y también los de afuera, bendito Señor. Por eso te pedimos, bendito Rey, que pongas en nosotros una mente libre para ti, Señor, libre para dejarse guiar por ti, Señor amado, para que nos muestres el camino que tenemos que seguir, bendito Rey. Tal vez durante mucho tiempo hemos caminado como ciegos, Señor, en medio de la oscuridad y por eso hemos cometido tantos errores. Ahora te pedimos que seas tú esa luz que alumbra nuestro camino, que nos permite ver, Señor, el abismo para poder detenernos a tiempo y encaminarnos hacia el camino que tú quieres y que tú, Señor, nos has ordenado, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial, te pedimos, Dios, que nos hagas personas integrales, conforme a tu voluntad, siervos útiles en tu obra, bendito Señor, pero también personas útiles y serviciales en nuestro trabajo, en nuestra familia y en la sociedad. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Hoy entregamos también esa ofrenda, ese diezmo que traemos al alfolí, bendito Dios. Multiplícalo, Señor, hasta que sobre y abunde, bendito Rey, para que haya alimento en tu casa, Señor. Y bendice ese 90% que queda en nuestras manos, bendito Padre. Gracias te damos, amado Dios del cielo. Entregamos la vida de nuestros pastores para que seas tú tomándolos en gran manera, guardándolos de todo mal, de todo peligro, con tu mano poderosa y sanadora. Seas tú dándoles a ellos la sanidad que ellos tanto necesitan. Bendícelos grandemente, amado Rey Celestial. A ellos, a sus hijas, bendito Dios, a sus yernos y a toda su familia, Padre. Y así como bendices a ellos como cabeza de esta congregación, también oramos para todos los miembros, Señor, que están pasando algún tipo de necesidad, que seas tú, Señor, supliendo conforme a tu voluntad, dando paz y descanso, Señor, a todas las personas, ayudándonos a tomar decisiones correctas, bendito Dios, a aprender de sus errores y que no volvamos a cometerlos, bendito Señor. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Gracias por esta noche, gracias por todo, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, de esta manera entonces finalizamos nuestro culto, no sin antes recordarles todos los días nuestro devocional diario en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en casa a través de estos diferentes medios tecnológicos, los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto, en el salón de eventos de San Andresito, y el día lunes nuestra escuela de liderazgo a la cual están todos cordialmente invitados. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche.